Saludos, muy buenas tardes. Gracias por sintonizar el espacio Puntos de Análisis. Roberto Díaz tiene este gran honor, este grato placer de estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes en esta hermosa tarde del lunes. Ustedes saben que los lunes compartimos con ustedes un punto de análisis bíblico, teológico, junto al buen amigo Eloy Rodríguez, que es un joven comunicador y teólogo. También Víctor Manuel Santos, que es un joven pastor, pero en el día de hoy no estarán aquí con nosotros, pero sí tengo a un invitado que más adelante estaré socializando con él algunos temas de lo que tiene que ver con la Biblia, el trabajo que él está realizando, porque le creemos a Dios. Dios es real. La Biblia, que a veces en algunas salas de universidad y de escuela te dicen que no se debe hablar ni de religión ni de política, porque nunca se llega a un acuerdo. Y hay muchas personas que de entrada te dicen no me hable de la Biblia, pero sin ni siquiera conocer las cosas tan maravillosas, las cosas tan importantes que dice la Biblia, y podríamos poner muchísimos ejemplos. Hoy en día están los que dan o imparten charlas motivacionales. Recuerdo esto porque hay un pasaje bíblico que habla precisamente de que usted y yo debemos esforzarnos, pero no solo esforzarnos, sino también a ser valientes ante ciertas adversidades, ante ciertas dificultades. Esto también me trae a colación una frase muy conocida de que cada cosa tiene su precio, cada meta sus obstáculos y cada victoria tiene su oponente. ¿Qué significa esto? Que la vida no va a ser fácil. La vida no va a ser fácil en ningún sentido de la palabra. Para aquellos que quizás se cruzan de brazos, cruzan los pies y piensan que todo les va a llegar a pedir de boca. Y en lo que tiene que ver precisamente en el Evangelio, a propósito del día que compartimos con ustedes, hoy, los lunes, que son puntos de vista bíblicos, teológicos, que tienen que ver con la fe. Por lo ya dicho, le creemos a Dios. Muchas personas a veces entienden que basta con orar. Orar es sumamente importante, pero también va a requerir de cierta acción, como diría alguien, orar en acción. ¿Por qué razón? A veces estamos pidiendo algo, nos quedamos un empleo, por ejemplo. Estamos pidiendo un empleo, pero no salimos a llevar los currículum pensando que el empleo va a llegar a nuestra casa. Ok, usted está dando el primer paso, que es la oración, la fe, pero usted debe también actuar en fe, creyendo de que las cosas van a suceder. Y Dios mismo, como ya decía, nos manda a que nos esforcemos y seamos valientes. En aquel tiempo se lo dijo a Josué: mira que te mando a que te esfuerces y que seas valiente. No se lo dijo una sola vez, se lo repitió en reiteradas ocasiones para que entendiera bien lo que se le estaba diciendo, lo que se le estaba implantando. No era que Dios no estaba con él, pero iba a requerir de que le creyera y actuara en fe, como ya hemos dicho. Cristo viene, siempre se ha dicho y se ha predicado, claro está, Él viene, pero como el día pasado compartía con unos amigos, mientras tanto, ¿qué? Usted está aquí en esta vida con un propósito. Usted debe tratar de que los planes, los proyectos de Dios se cumplan en tu vida. Claro está, bajo su dirección. Pero yo no estoy de acuerdo con aquellos que se quedan de brazos cruzados, se quedan inertes, sin hacer nada, porque simplemente quizás esté orando, pero no se esfuerzan. Recuerden que la fe sin obra es muerta. Entonces hay que creer, hay que accionar, tener fe, esforzarnos, como bien la misma Biblia nos manda. Nosotros vamos a ir a un breve corte, luego de esta parte introductoria, para al regreso conversar con un gran amigo que es pastor, es ministro de una congregación. Estaremos socializando un poco acerca de este tema
y otros que tienen que ver con la Biblia. Pausamos, ya regresamos. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Bueno, estamos de regreso en Puntos de Análisis, como ya ustedes saben, punto de análisis bíblico, un punto de análisis teológico los lunes. Le hablaba e introducía de la siguiente manera, a propósito de que hoy día tenemos a muchas personas impartiendo charlas de motivación, y decía que desde la antigüedad esas frases motivadoras, esas palabras motivadoras, yo creo que el principal motivador es Dios. Y señalábamos lo que Dios le había dicho a Josué, que le mandaba que se esforzara y que fuera muy valiente, porque las cosas no iban a ser fácil. Para aquellos que quizás creen que charqueando el dedo, pues las cosas van a llegar, no es así. Requiere de un gran esfuerzo, y hablábamos acerca de que todo en la vida tiene su precio, cada meta sus obstáculos y cada victoria su oponente, que es una frase que siempre hemos compartido con ustedes. Tengo aquí a mi lado un varón esforzado y valiente, por cierto. Le dijeron unos ángeles a un personaje bíblico, no sé si tú recuerdas. Pedro Matos, buenas tardes. Buenas tardes. Por cierto, Roberto. Sí, a propósito a Gedeón, a Gedeón, que sí, cuando estaban en guerra... Se lo dijeron un tenor que él no era esforzado y valiente, pero era una forma de
De motivarlo. De motivarlo. Pero mira qué interesante. Mira, ahí también surge la psicología. Dice alguien por ahí, trata a un hombre como es y seguirá siendo lo que es. Trátalo como lo que debería ser y cambiará su forma de ser. Gloria a Dios. Entonces, eso pasaba. Pedro, bienvenido a Puntos de Análisis. ¿Cómo te sientes? Amén. Dios le bendiga mucho. El placer es mío el estar aquí en tu programa. ¿Cómo te sientes, hermano? Me siento bien. ¿Te esforzaste para llegar aquí porque ha estado lloviendo? Sí, un poquito. Pero hiciste el esfuerzo y llegaste. La valentía es mayor que los obstáculos que se le puedan presentar cuando uno tiene una meta. Eso es importante pronosticada también. Ya, sí. Cuando tú tienes una meta, y a propósito de esto, ¿cómo era que decía Pablo? Prosigo. El blanco, olvidándome de lo que queda atrás, metiendo hacia adelante. Filipenses capítulo 3. Así es, olvidando los obstáculos. El hombre iba para adelante, como decimos. Hacia adelante. ¿Qué tú nos puedes decir en cuanto a este pasaje bíblico donde Dios le exhorta precisamente a Josué acerca de que debía esforzarse, Pedro? Estaba, como diríamos popularmente, un muchachón en ese entonces. Amén. Bueno, a Josué aquí, cuando parte Moisés, Dios le hace un llamado a Josué y lo motiva por medio de esta palabra. Así como anduve con mi siervo Moisés, también andaré contigo. Solo te pido, le dijo Dios, que te esfuerces y sea valiente. Estaba la necesidad de que Dios le pidiera eso a Josué, Pedro. Explícame. ¿Qué necesidad había de que Dios le dijera eso a Josué? Bueno, porque cuando iban a introducirse en la tierra de Canaán, a Josué le tocó un trabajo especial. Josué iba a repartir la tierra y iba a combatir también con Canaán. Canaán era una extensión de terreno bien amplio, había muchas ciudades que tenían que ir. Que iba a tener que enfrentar. Amén, que tenían que ir enfrentando. Entonces iba a haber guerra, iban a haber obstáculos, iban a haber oposición, y por eso Dios le dice a Josué, si te guías por mi palabra, si pone en práctica mi palabra tal y como lo hizo Moisés, en todo lo que tú emprendas, tú prosperarás, pero solo te pido que te esfuerces y sea valiente. Fíjate que él le repite la palabra luego de darle una breve disertación. Le exige nueva vez. ¿Por qué la gente entonces hoy en día no quiere esforzarse para nada, Pedro? Un aire, pie cruzado, brazo cruzado, engordando y que todo pase. No, pero es así, Pedro, en todo el sentido de la palabra. La gente no quiere esforzarse a nada. Y en otro espacio decíamos que hoy en día los muchachos quieren dinero fácil, comida fácil, matrimonio fácil. Todo fácil. Todo fácil. De hecho, la publicidad, la mercadotecnia, lo que te vende es la facilidad de todo. Porque a quién no le gusta cuando le dicen, estamos tirando la puerta por la ventana, lléveselo hoy y pague mañana. Sí, eso es todo así. Lo fácil. Pero en cuanto aquí, en el cristianismo se respecta y ser siervo de Dios y que Dios escoja una persona con un propósito, hay material de qué hablar. Porque cuando la persona vive por fe, la gente está equivocada. Porque fe es creer. Sí. Fe es creer. Ahora, la fe es un complemento del plan que Dios hizo. Explícanos. También eso es la fe, porque la Biblia dice, por gracia soy salvo, no por obra, para que nadie se gloríe. Eso es como decir, 2, 8 y 9. Eso es como decir, no por lo que ustedes hayan hecho. No, en realidad Dios le enfatiza aquí, porque es que la fe es mía, es un don mío. Está bien, la fe significa creer, es sinónimo de esperanza. Pero sí, hay una fe que es por donde vino la gracia, no por cuestión de obra, sino porque Dios lo determinó, por lo que no se había visto, por el plan de lo que Dios había hecho. Por esa fe es que el que no tenía esperanza es salvo. La Biblia dice que la fe es la certeza, de la lo seguridad, que se espera. La seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que usted no ve. Entonces así define la Biblia lo que es la fe. Pero vemos a los tres muchachos cuando iban a ser echados en el horno de fuego.
Ellos Daniel. cumplieron, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos cumplieron con los requisitos que Dios quería y que a ellos le habían enseñado. ¿Pero cuáles eran esos requisitos? Oh, Bueno, decirlo. creer en el Dios Todopoderoso, en el Dios que lo había sacado de la esclavitud, en el Dios que había hecho señales y maravillas con ellos. Retaron a la seguridad de aquel. Ellos dijeron, no, nosotros, si nos salva del horno de fuego, como quiera nosotros seguiremos creyendo. O sea, si no nos salva. Como quiera seguiremos creyendo. Esa Y era si su nos salva, me convicción. está entendiendo mucho más. Así es. Y Dios, al ver la fe, eso es fe. Estaban contra la espada y la pared. Ahora, ¿quién obró para que la gloria no sea de ellos? El que obró fue Dios. Claro. Vemos a Daniel en un foso de los leones, confiando al no querer adorar lo que a Dios no le agradaba. Una estatua O hecha. sea, no vivir a cierto estilo de vida que se estaba viviendo allí y adorando a ídolos. La obediencia tiene que ver mucho. Sabe que hay una anécdota de un caballo árabe. Dice esa historia que este caballo árabe, cuando un árabe lo agarra y siendo un caballo indomable para domarlo, él lo pone en unas series, lo pone en prueba. Y una de ellas es que lo dejaba en el desierto sin agua por un tiempo. Entonces él, en medio del proceso para domarlo, él le enseñaba un silbido, el silbido del amo. Pero cuando el caballo tenía sed y estaba en ese desierto sudado, relinchando porque tenía sed y había calor, era fuego ese desierto, arena, sol, soltaba el caballo y le ponía agua. Cuando el caballo olía el agua, corría por la sed hacia donde el agua. Pero cuando el caballo estaba de frente al agua, el dueño lo silbaba. Y el caballo hacía así, se paraba. Y me imagino que el caballo, aleluya, pensaba, el agua es necesaria, pero obedecer a mi dueño es mucho mejor. Bien, dejaba el agua y corría hacia donde el dueño. Dices que- Entonces, la obediencia del hombre tiene que ver con eso. Ellos sabían que había muerte, Daniel sabía que había muerte en esos leones, que nadie se había salvado de esos leones. Pero Sí. él dijo, no, yo voy a obedecer a Dios por fe. Voy a obedecer a Dios. Y no escatimó esfuerzo. La creencia. Fue la echado. ¿Y fe. qué hizo Dios? Mandó el ángel que tapara la boca de los leones. Pero retomando el punto de partida. De esfuerzo y valentía. Sí. Esfuerzo y De valentía. esfuerzo y valentía. Tú sabes que hay personas que en la primera turbulencia salen huyendo. Es por eso era. Él decía, esfuérzate y sé valiente. Era una motivación, pero también era que él superara todos los obstáculos O sea, que iba o sea, atreviera a a tener enfrentarlo. enfrente. Sí. Que lo enfrentara, porque Dios iba a estar con él, pero él tenía que enfrentarlo. Y había una promesa de entrar a una tierra bendecida, que conquistaron tarde, yo diría, porque ya José tenía unos 80 años y este otro joven, Caleb, Caleb. sí. Bueno, mira, Eran yo le contemporáneos. exhortaría a nuestros televidentes, a todos, que lean esa historia, porque yo creo que uno de los hombres más aguerridos y valientes que yo he tenido la oportunidad de leer en la Biblia es Caleb. Cuando él se para y le dice, como que le hace la historia a Josué, ¿tú recuerdas lo que se nos había prometido? Sí, yo recuerdo. Y que se dijo que nosotros íbamos a entrar, le hace el recuento más bien. Y después le dice, Yo me siento con fuerza. mira, cuando todavía. eso nosotros teníamos como 40 años, han pasado 40, ¿verdad? Yo me siento con el mismo ánimo y con la misma fuerza de entrar y salir. O sea, no solo entrar, de entrar y salir. Quiero conquistar. O sea, un espíritu de guerra, Quiero un conquistar. espíritu de confianza también, porque él se aferró a lo que se le había prometido. Pero como te dije hace un momentito, hay personas que en la primera turbulencia, en el primer tropezón, en el primer obstáculo, abandonan de hecho Pero- lo que se le había prometido. Sí, pero hay que entender algo, A ver. que no es la vestimenta lo que hace al monje. Ok,
No es la vestimenta. Entonces, ellos al lado de Moisés habían sido preparados en la batalla. Sí. Mientras Moisés oraba en la cumbre del Carmelo, o estaba pendiente a la batalla clamando a Dios, dice que Moisés tenía la vara de Dios en la mano, pero Josué tenía el comando del ejército, era preparándose en batalla, pero él estaba viendo lo que estaba haciendo su jefe allá arriba. Me imagino que Caleb también debió de estar en la batalla. De seguro que sí. Juntamente con Josué, porque eran guerreros los dos. Entonces, esa es la preparación. En esa preparación es que usted va a tener que el éxito. El esfuerzo y la valentía más bien se produce en tu preparación. Ok, capacitarse En para tu capacitación. la resistencia. En tu Tú capacitación. dijiste algo sumamente importante antes de irnos a una pausa. Y eso también pasa en todo el sentido de la vida. Amén. De que, por ejemplo, los muchachos saben que yo tengo aquí en este canal mi hija tiene 15 años, antes de mi hija nacer, unos 16 años. Ya en la comunicación, unos 20 años. Y hace un ratito yo hablaba con Héctor y le decía, a mí me regalaron un minuto en una emisora y yo venía de Villa Altagracia por ese minuto. Oye, literal, no es una exageración, era un minuto precisamente para realizar una oración en una emisora. Quizás algunas personas encontraban que eso era poco y no todo el mundo le gustaba orar en imagen en radio. Me recuerdo como ahora, Luciano Rodríguez, de Música Solo Música en Renuevo 89.7, me dijo un día, tú puedes venir todos los días a hacer ese minuto de oración. Yo duraba, como le decía a Héctor, fuera del aire, 1 hora y a veces 1 hora y 15 minutos para llegar aquí a Santo Domingo, para agotar un minuto. Maravilloso. Ese minuto. Ahora que tú hablas de la preparación. Amén. Y no sé, yo creo que Dios tuvo misericordia, me iluminó, para no ver ese minuto como poco. Lo primero, ser sabio ahí. Para permanecer unos 2 años en ese minuto. Para luego contratarme en una emisora en la que yo duré 9 años. Luego de ahí tengo la oportunidad de trabajar en la emisora más influyente de este país actualmente, que toda la gente lo sabe, la Z101. ¿Qué pasa? Hago este análisis de lo que tú estás diciendo. Caleb y Josué permanecieron ahí, al lado de Moisés, preparándose, mirando, no desesperado, obedeciendo, no desesperado. Porque hoy en día, tú sabes, más que nadie, en todo el sentido de la palabra, porque para mí la Biblia se aplica a la vida entera. Amén. Nuestros jóvenes siempre han hablado de la desesperación, y la desesperación te trae desesperanza también. Aquí nada va a suceder, y no permanecen en una tarea, en un oficio, porque creen que de la noche a la mañana van a manejar todo al dedillo, y no es así. Hay que curtirse de conocimiento, hay que pulirse, uno se debe pulir, eso en el ministerio, en algún oficio que usted vaya a hacer, para luego que eso le salga al dedillo. En todo el sentido de la palabra. Quizás la gente vea el desenvolvimiento que uno ha obtenido a través de los medios de comunicación, a manejarse frente a una cámara, frente a un micrófono, orientar a otros de cómo lo deben hacer, pero eso no sucedió de la noche a la mañana. Hubo, lo que tú decías, una preparación, un proceso antes de llegar acá. Y por eso también llega el momento que el líder, en este caso diríamos en el oficio que hacemos, exige respeto. Fíjate qué cosa. Y es por lo que le ha tocado vivir el proceso. Josué en ningún momento dijo, Moisés, ya tú estás viejo, ya tú a un lado. La Biblia no narra en ninguna ocasión que Josué... Él tuvo que esperar. Él tuvo que esperar. Y permíteme decirle también a esos líderes que dirigen
al país y lo que aspiran también, hay un proceso. Y me voy a atrever a decir, me voy más lejos, porque a veces uno ya toma la libertad de ser hasta atrevido. Por esas razones que a veces hay personas que llegan a ocupar posiciones sin capacitación y saltan con sendos disparates porque no vivieron ningún tipo de proceso. Sí. No hubo una capacitación, llegaron quizás por dinero, por influencia o lo que sea. Y de repente te saltan con una barrabasada que tú dices, pero eso no es de una persona que esté en tal posición. Vuelvo y te reitero, para mí la Biblia se aplica en todo el sentido de la palabra. Hay gente que no quiere hacer tiempo, hay gente que no quiere aprender, hay gente que no quiere vivir procesos en ningún sentido. Y por eso cuando le llegue el examen, se queman. Vamos a una pausa, regreso, continuamos. Amén. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Bueno, de regreso en el espacio Puntos de Análisis. Estaba hoy aquí socializando con mi hermano Pedro, Pedro Matos. Lo que pasa es que yo conozco un Pedro Almonte y otros que andan por ahí, entonces no quiero decirte tu apellido incorrectamente. Vamos a pedirle a Mauri Bujosa que nos ponga ahí en pantalla también los teléfonos para aquellas personas que quieran
comunicarse con nosotros. Pedro, nos introducimos en el tema de el esfuerzo sumado a la valentía, que es sumamente importante, más en este tiempo que la gente suele perder fácil la esperanza, y a veces no es una cuestión ni siquiera de perder la esperanza, la confianza, sino que la gente a veces no está dispuesto a esforzarse. Dice David, el Señor cumplirá todos sus propósitos en mí. O sea, los propósitos nuestros son los propósitos de Dios en nosotros. Estamos aquí en la tierra con un propósito divino. Hablabas conmigo fuera del aire acerca de cómo Dios puede transformar la vida del hombre para cumplir esos propósitos. ¿Puedes darnos un poquito más de detalle acerca de eso? Amén. En la transformación del hombre también se incluyen los procesos, el esfuerzo y la valentía. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces el hombre que no conoce a Dios está viciado conforme a una vieja naturaleza. Cuando Dios llama a un hombre y cuando un hombre... ¿Qué es el desconocimiento a Dios? Cuando un hombre no conoce a Dios. No conoce a Dios. Porque Job en una ocasión dijo, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sí. Porque Job era un hombre perfecto. La palabra perfecto no significa en aquellos tiempos que no tenía defecto, no, claro, sino que cumplía con lo que Dios le había otorgado al servicio de Dios. Entonces Job tenía en parte conocimiento de Dios, pero cuando el enemigo... le había sido inculcado esto de Dios por sus ancestros, por sus padres, por el pueblo. Había sido enseñado en la palabra, porque la palabra registra que aún sin sus hijos haber cometido pecado, él sacrificaba. Sí, oraba por ellos. Oraba por ellos, hacía sacrificio. Antes se hacía sacrificio por el pecado del ser humano. Un sacrificio para quitar el pecado que se veía en el exterior. Porque lo del pecado del interior del hombre, solamente Jesucristo lo da a conocer. Esos sacrificios, expiaciones que se hacían eran de forma simbólica. Era lo que realmente sucedería en el mundo espiritual. Era un simbolismo de lo que iba a acontecer cuando Jesucristo hiciera un sacrificio de una vez y por siempre. Muy bien. Ahora Jesucristo en el capítulo 15 de Mateo, él le dice a sus discípulos, en uno de los versículos, que no lo que entra por la boca hace daño, sino lo que sale del corazón. Entonces ya en esa limpieza del corazón entraba la plenitud de lo que era el sacrificio que Dios había puesto como una disciplina, como una ofrenda para quitar el pecado, la falta de los hombres. Entonces, ¿Cómo se logra conocer a Dios? Entonces te digo que... Yo sé que hay diversas maneras, pero continúa, Pedro. Dios llama de muchas formas. La Biblia dice en el libro de Hebreo, capítulo 1, que Dios, hablando en la antigüedad por medio de los profetas, a los profetas le hablaba en voz audible, a los profetas le hablaba, lo inspiraba, y los profetas decían, así dice Jehová, pero Dios se les revelaba. El Espíritu Santo de Dios venía sobre ellos, sobre esas personas especiales que Dios había escogido para que tuvieran un contacto con él. Era ese tiempo que le decían vidente. Vidente. Se le llamaba vidente a los profetas porque veían a Dios. Sí. Hoy la palabra vidente lo usan los astrólogos, lo usan los brujos, pero la palabra clave... A Jesús en un momento se le señaló como un vidente. Como profeta. Como vidente, sí. Como profeta. Sí. Como profeta. Entonces, cuando un hombre tiene ese encuentro con Dios, sea por la forma que haya sido que Dios haya escogido, o que el hombre en medio de su proceso se le haya puesto en el medio, podríamos decir, tuvo un sueño, tuvo una revelación. Recientemente me contaba la madre, la abuela de mi esposa,
la madre de su madre, y ella no sabe leer ni escribir. Pero ella dice que tuvo una revelación donde ella despertó. Su marido la había abandonado a ella con 15 muchachos. 15 muchachos. Antes se paría mucho, sí, pero... 15 muchachos. Entonces, ella dice que el marido la abandonó y ella no perdonaba a ese hombre por nada. Ella decía que mejor prefería irse al infierno. No sabe leer ni escribir, es una persona que no tiene conocimiento de la letra, no puede leer la Biblia, pero Dios se le aparece en un sueño y le muestra un sitio, y cuando la lleva al sitio, ella se encuentra en un sitio donde hay mucho fuego, donde hay muchos gritos, y ella ve el agua hirviendo, y ella dijo en su imaginación, pero este es el infierno, dice la señora. La sacan del infierno de una manera volando por los brazos, y ella dice que la llevaban por un valle. Ella no sabía quién la estaba llevando, pero me imagino que era algún ángel. La sacan por los brazos y ella va en el aire, ella ve un valle muy bonito. Y cuando va por ese valle muy bonito, la introducen donde están haciendo un barco. Y ella dice que la sentaron donde estaba haciendo el barco, y en el barco se veía un hombre clavando madera. De repente, por la puerta del barco empiezan a entrar vacas, chivo, gallina, porque eso era lo que ella conocía. Una especie del arca de Noé. Una especie, por eso era lo que ella conocía, porque en el campo ella nunca vio un elefante, en el campo tal vez nunca vio un mono, nada más le presentaron vaca, chivo y gallina. Y ella dice que cuando entraron esos animales, de repente, oye si era bíblico el sueño, que dice que de repente alguien cerró la puerta, pero ella no supo quién la cerró. ¿Está entendiendo? El personaje estaba martillando dentro del arca, pero de repente cerraron la puerta del barco. Y cuando cerraron la puerta empezó a llover. Sí, y el barco empezó a moverse. Y cuando empezó, óyeme, dice que se oían los alaridos de la gente y los gritos de la gente. Entonces, eso fue una revelación que tuvo esa señora. Desde ese día esa señora se convirtió al Señor. Si tú la ves en la iglesia... Ella no había leído quizás la historia de pero Dios se le reveló, entonces Dios se le revela a una persona. Dios tiene de diferentes maneras cómo revelarse. Yo, compartiendo con algunos compañeros de trabajo, en su mayoría médicos, cuando ellos comienzan a describir la anatomía, el funcionamiento perfecto del cuerpo, por ejemplo, esta mañana decían, mira, no es normal que una persona despierte a orinar en la noche, y si despierta 2 o 3 veces debe irse a chequear, porque hay una especie de incontinencia urinaria. Pero ¿cómo el cuerpo sabe que tú estás durmiendo y que no tiene que molestarte para que tú te levantes a orinar? Por la disciplina. El latido de tu corazón, el fluido de la sangre, que si tú pierdes tu sangre, toda tu sangre, fácilmente mueres. O sea, el funcionamiento perfecto del cuerpo del hombre nos dice que ha habido un diseñador, que existe un diseñador. Creo que fue Einstein, a los que entienden que la ciencia como que se aleja de las cosas de Dios, están muy equivocados. Yo creo que no saben lo que es ciencia. De hecho, el que más profundiza en la ciencia más se acerca a Dios. Amén. Einstein en un momento dijo, no todo lo que puede ser contado cuenta, y no todo lo que cuenta puede ser contado. Refiriéndose a que hay cosas que usted y yo no vemos, que no podemos ver a simple vista, que hay que buscar un microscopio para poderlo observar, pero hay otros que ni siquiera con el microscopio se puede observar. Recuerden que la misma ciencia describe que existe una entidad inmaterial, el alma, que es lo que se ha buscado estudiar y entender. De hecho, ha habido personas que han cometido atrocidades para poder conocer el alma del hombre, el espíritu del ser humano. Lo han mutilado. Lo han mutilado buscando el alma. Entonces, la parte de lo que tiene que ver con la conducta y la psiquiatría, que es lo que más puede acercarse, de hecho, la psicología es el estudio del alma, pero es difícil comprender y estudiar lo que usted desconoce. Yo tengo un escrito titulado Biología desde una perspectiva bíblica. Y yo siempre he dicho, Dios le da al hombre el material de estudio. Antes de eso, el hombre no puede hacer nada, ni después
de ese material. Buenas tardes. Sí, bueno. Saludos. Y yo quiero decir algo. Adelante. Pues mire, tengo para decirle que es cierto lo que usted dice. La ciencia como que se le olvida que existe Dios, es igual que el rico. El rico y el político. Entre una gran mayoría, porque no lo vamos a... Sí, no todos, no Hay que incluir a todos. todos. Sí. Pero en una gran mayoría no le dedica tiempo a Dios. Yo no entiendo ni por qué, si Dios nos da tanto tiempo a nosotros, nos da la noche y el día, y nosotros a veces no queremos sacar 15 minutos, ni siquiera para arrodillarnos. El rico no se arrodilla. Yo digo que es que tiene, que avergüenza, o yo no sé qué es lo que al rico y al político le pasa, que poco buscan de Dios. Mira, eso que ha dicho este televidente tiene mucha razón. No todos, claro está, no todos. Pero la gente debe saber de que la vida del hombre, que tal como lo dice la Biblia, no depende de los bienes materiales que pueda tener. Pero no todos, hay ricos que reconocen a Dios, que saben que existe Dios. Y además de eso, hay cosas que no puede evitar el ser humano. El envejecimiento de sus órganos, la muerte, que es una realidad que casi nadie le gusta hablar de eso, de que llegará un momento que usted se irá de este mundo y todo lo que usted haya acumulado, pues se queda. No voy a decir que es mala la riqueza de ninguna manera, pero sí la parte, yo digo, Pedro, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo con eso, el principal objetivo del hombre es servir. Y el ser humano sirve... Dios lo creó para eso. Pero el ser humano sirve a la buena o a la mala. ¿Por qué digo a la buena o a la mala? Nosotros a través de los medios de comunicación brindamos un servicio de información, brindamos un servicio de información, de orientación, de educación o de entretenimiento. El médico te brinda un servicio, aunque usted esté pagando es un servicio, sí, claro, de salud, de orientación también. El abogado que va y se prepara 4 o 5 años, en la vida es un servicio, va a brindarle un servicio a su cliente. Ahora bien, ¿dónde se daña la el esposa a servicio? un esposo, el esposo a una esposa. El esposo, o sea, el objetivo del ser humano, en un principio, es servir. Es servir. Ahora, ¿dónde se daña ese servicio? Cuando usted pone lo material por encima de la calidad de su servicio. De hecho, eso es práctico. Ustedes han visto personas que tienen negocio, cuando comenzaron te brindaban un servicio de primera. Creció la demanda, se olvidaron del estándar de calidad. Ustedes lo saben. Claro, sí. Esos pancitos sí eran buenos. Van acortando la calidad. Van acortando. Porque quieren más beneficio que el servicio. Ahora, yo podría decir que hay ricos, el televidente dijo que hablaba del rico y el político. Digo que hay ricos y pueden haber políticos también, que un rico puede ser pobre y un pobre puede ser rico, porque cuando... Explícate, Pedro, explícate. Sí, porque la Biblia dice, bienaventurados los pobres. En espíritu. En espíritu. Un pobre en espíritu es una persona que se inclina delante de Dios proclamando que tiene necesidad de Dios, no importando que sea rico o pobre. Se podría entender en esa parte humildad, pero sí, humildad real, que entiende que los bienes materiales no son. Porque hay pobres que son ricos en orgullo. Ah, sí. Hay pobres que son ricos en idolatría. Entonces puede ser que hayan ricos que sean pobres en espíritu, que reconozcan su necesidad que tienen de Dios, y que haya pobres que no reconozcan a Dios y sean ricos en orgullo. De hecho, te voy a decir algo. David hace una oración. Recuerden que pueden en los minutos restantes también comunicarse con nosotros al 809-227-2749. Así es, Héctor, sí, 2749. Recuerda una oración que hace David. Para mí, una de las más hermosas. No me dé tanta riqueza de tal manera que me olvide de ti, pero de tanta pobreza de que vaya a maldecir tu nombre. Tú sabes que hay pobres que precisamente a raíz del orgullo de que culpan a Dios por su situación, comienzan a maldecir a Dios. Pero hay ricos que están tan envueltos
en vanidades que se olvidan de Dios. David, que fue riquísimo, le pidió a Dios un equilibrio. Pero hay otro pasaje bíblico, Pedro, que la verdadera riqueza es la que da Jehová. Amén. Que no añade tristeza o agonía con ella. Y hay muchas personas, Pedro, que aunque sonríen de día, lloran de noche. Y esas personas necesitan, no por cobardía, no lo entienda así, porque a veces la gente entiende que el que profesa su fe, que el que profesa a Dios, a Cristo, es un cobarde, de que es un débil. No, para nada, absolutamente. Cuán alejado se está de la verdad. Cuán alejado se está de la verdad. En la escuela nos enseñan que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Yo siempre de broma decía, el hombre nace, crece, se reproduce, coge lucha y muere. Eso sí, me sacaron un día de la clase por eso. Pero, ¿qué pasa? El hombre no es un animal a pesar de pertenecer al reino animal. Pero el hombre Ahora, el desconocimiento lo hace un animal. Sí, sí. Pero es que el hombre... Lo hace un animal no en la forma de ser, sino en la actitud. Pero es que el hombre razona. Los animales no razonan. Los animales pueden imitar, pero no razonan como el hombre. Entonces, el hombre habla y te estudia sobre el lenguaje. O sea, el hombre lo que hace, lo cuestiona. El animal no. El animal no. Entonces, hay algo más. El animal camina por instinto. Por instinto. Pero hay hombres que la misma ignorancia, porque la Biblia dice que donde hay celos, donde hay contienda, donde hay raíces de amargura, este conocimiento es animal y diabólico. Sí, claro. Entonces, hay personas que actúan. El mismo Dios en su palabra enfatiza el hombre animal. Pues ahí vamos. No, pero ahí entra la parte de la actitud del ser humano. Pero fíjate, aún esa parte, Pedro, tú sabes que nosotros hemos visto personas a propósito de la transformación que Dios puede hacer en la vida de un ser humano, que uno se sorprende hoy en día sirviéndole a Dios. Claro, sí. Pero fulano, pero tan perverso, tan malo. Gracias a Dios que Dios no piensa como nosotros. ¿Por qué razón? Por ha entrado la capacitación de la palabra. Ah, sí. Claro, sí. Pero antes de eso no conocía. Si la misma palabra va formando y transformando al hombre, ahí entra, el hombre hace un esfuerzo y es valiente al tener un encuentro con Dios. Para terminar esta parte, el hombre, sea como sea que Dios le hable por sueño, por revelación, la Biblia dice, en los tiempos atrás Dios habló por los profetas, pero en este tiempo habla a través de quién, a través de su Hijo. Entonces Jesús es la misma palabra. El verbo hecho carne. Sí, el verbo hecho carne. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La acción y el movimiento del poder de Dios, eso era Jesús, la palabra. Entonces esa palabra transformadora, cuando penetra en el corazón de un hombre y en la mente de un hombre, inmediatamente el hombre decide seguir a Cristo, porque el hombre tiene que decidir. La Biblia dice, pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición o la maldición, tú escoge. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, el hombre tiene que creer, el hombre tiene que tomar una determinación. En ese esfuerzo de creer, en esa valentía, entonces viene la transformación. Mira, Dios atrae al hombre a través de sus lazos de amor. Claro está, Dios tiene diversos mecanismos para atraer a un ser humano a sus pies. Pero qué bueno que sigue siendo padre en todas circunstancias. Amén. Yo en estos días hablaba a través de uno de los medios que tengo la oportunidad de intervenir por una situación que me había llevado un padre. Su hija había cometido un error. Quería matar a la hija. Quería acabar con ella. Claro, estamos hablando de un padre terrenal. Lo senté y le dije, ella sigue siendo tu hija y tú debes seguir siendo su padre. Ella cometió un error, pero eso no quita de que tú no seas su padre. Ahora te toca sentarte con ella
hablar con ella, orientarla con amor. Porque tú sabes que hay padres que no toleran errores de sus hijos. Pero si Dios actuara así con nosotros. Y además de eso, ¿cuántos errores no cometemos nosotros También, como claro, padres? sí, sí. Hay padres, Pedro, que tienen años que no le hablan a sus hijos porque su hijo cometió un error. Sí, Que botaron a la hija de la casa porque cometió un error. claro. Y a veces se incurre en el peor error. Una niña de 12 años, de 11 años, de 13 años, 15 años, salió embarazada. Los padres le dan una patada. Lo hicieron peor. Hubo un padre, tú sabes que hoy en día estos aparatos corrompen a cualquiera. La hija también cometió un error a través de sus redes sociales. Y el padre buscó una pistola para matarla. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué le toca a un padre cuando ve que su hijo está en un error? Abandonarlo. Dios no nos abandona servirle cuando como un nosotros canal. estamos quizás errados por el mundo. Dios no nos abandona. Ahí entra la palabra profundamente, porque cuando dice de tal manera, Sí. esa tal manera no es cualquier manera, es una manera diferente de amar. Cuando Dios tiene misericordia del hombre, la palabra misericordia viene de la componencia de dos palabras, cardio y mísero. Es una palabra compuesta. Una palabra compuesta. Cardio tiene que ver con el corazón, mísero tiene que ver con necesidad. Entonces quiere decir que el corazón de Dios se inclina hacia un hombre en necesidad. Eso es la misericordia de Dios. Así debería de ser todo padre con sus hijos, para poder llevar al hijo a conocer la verdad y que la verdad lo pueda hacer libre. Porque también nuestra actitud y nuestro ejemplo es una predicación y una enseñanza en cuanto a ese esfuerzo y esa valentía que necesitan los seres humanos tener para alcanzar la transformación, porque a veces se ve, hablamos de esfuerzo en una guerra, la preparación, hablamos de esfuerzo para tú ir a la universidad y hacerte profesional, pero también para tú ganarte el amor de un hijo, a ganarte el amor de una esposa, ganarte el amor de un amigo, ganarte el amor de una persona. Tiene que haber un esfuerzo y una valentía. En las pequeñas cosas también hay esfuerzo y hay valentía. Así es. Entonces, el esfuerzo Mira, y la pero valentía... usted esa frase, en las pequeñas cosas también hay esfuerzo y valentía. Sí. Claro. Porque creer no es una cosa. Abraham tal vez creyó, pero no fue que Abraham tuvo una fe muy grande. No, de hecho, no fue que Abraham tuvo una fe, porque pasa que en el tiempo de Abraham nadie creyó, Biblia, nadie creía. La fe que exige la Biblia, ¿con qué la compara? Con un grano de mostaza. Con un grano de mostaza. Que es mucho que decir. Pero el hombre obedeció. Entonces, el hombre, cuando tiene un encuentro con Dios y logra esta transformación no se hace de la noche a la mañana. Porque para usted poder tener primeramente una personalidad cambiada, como la mía, después de haber sido un testimonio vivo. Sí, después de haber Yo espero sido, que en algún momento, amén, Pedro, tú compartas tu testimonio sí. Entonces, con los televidentes, que de seguro será de gran edificación. Sí. Entonces, Dios porque el que te ve transforma. hoy en día no te conoce. Sí, así mismo es. Sí. Dios transforma, es necesario el esfuerzo y la valentía para poder alcanzar las cosas que Dios nos tiene. Él dijo, si te esfuerzas y sea valiente, le dijo a Josué, en todo lo que tú emprendas, tú prosperarás. Nadie te podrá hacer frente. O sea, hay un elemento, un grupo de elementos, Pedro. Esfuérzate, el mandato. Sé valiente, el segundo mandato. Para que seas bendecido, diríamos en resumen. Para que prosperes. Para que prosperes. En todo lo que emprendas. Para que prosperes. Algunas personas preguntan mucho, Pedro, ¿por qué fulano prospera y yo no? ¿Por qué? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Saludos. ¿Quién nos habla y desde dónde? Andrés de Puerto Plata. Adelante, Andrés. Mira, oyéndolo a usted, en el caso del hombre que dice que pertenece al reino animal, yo me pregunto, ¿a quién se le ocurrió esto? Digo esto, ¿sabe por qué? Porque si el hombre piensa, se cuestiona, Sí. acciona, debe ser un personaje especial, algo. Lo es. Y me atrevo a decir esto, fíjate, en la creación, nuestro Señor, a través de su palabra, crea, hágase la luz, sepárese los mares, hágase lo seco, de sus palabras, cuando llega a la creación del
cosa es distinta. Lo hace con sus manos. Ya Que ahora hagamos al hombre. Sí. Hay cosas diferentes. Hagamos, yo no sé con quién habla, porque habla en plural. Hagamos al hombre. Es algo especial. Espíritu Santo. Mira, hermano, y mucha gente creer que no vale nada. ¿Usted se imagina? Exactamente. Muchísimas gracias por su llamada. Bueno, muy buen planteamiento. Sí, del pero caballero, sí. tenemos que enfatizar que no hablamos de la teoría de Darwin como evolución de que el hombre vino Del y es mono. un No, animal, para nada, sino para nada. estamos Sino hablando en del su hombre actitud. en su comportamiento y Sí, en su sí. actitud. En su actitud Mira, el hombre se vuelve un hay animal. punto. Preguntaba un querido amigo y compañero psiquiatra, el doctor Vicente Vargas, tema que tratamos, de razonar y reaccionar. Hay personas que reaccionan, no razonan, frente a una situación. A propósito de lo que planteaba el caballero, el hombre razona, pero cuando reacciona, a veces puede ser con ese instinto que tú planteabas, con esa actitud animal. Pedro, llegamos al final del espacio. El momento ha sido bien agradable. Como dije hace un momentito, sé que los televidentes estarán esperando de que tú vuelvas a compartir con nosotros y que ellos puedan escuchar tu testimonio, porque creo que ha de ser de gran edificación. Cuando Dios transforma al hombre, usted que en su sector de seguro usted ha visto un muchacho que no lo aguantaba nadie, sin embargo ahora usted lo ve pasar con saco y corbata para la iglesia y usted dice, ¿y ese fulano? La verdad que Dios cambió. Dios lo transformó. Señores, será hasta una próxima. Muchísimas gracias por su atención.